jóvenes, bienvenidos de nuevo al curso de física. Esta vez es el curso de física 2. Ya para la mayoría de mis grupos ya me conocen, solo por ahí hay un grupo nuevo. Y bueno, ya saben que hago la mayoría del contenido del curso, lo hacemos en video. Y de este tema ya les puse ahí en sus notas una versión impresa, pero bueno, de todas formas creo que es bueno un poco de explicación. El primer tema es de estados de agregación de la materia, y tal y como empieza en sus notas, pues como saben, nosotros actualmente consideramos que la materia que nos rodea, los objetos que nos rodean, están hechos de átomos. No siempre ha sido así, no siempre ha sido esto tan claro. Pues históricamente la humanidad, incluso los filósofos en la antigüedad, se han preguntado de qué están hechas las cosas. Tal vez ustedes ya conocen esa historia, ¿no? Que algunos filósofos decían que todo estaba hecho de aire o que todo estaba hecho de agua. Y bueno, en ese entonces no había mucha experimentación, así que solo era a partir de lo que podían ellos observar e inferir de la naturaleza. También, bueno, algo que a mí, un hecho histórico que me parece interesante es cuando Descartes, en su libro del discurso del método, se pregunta, dice, bueno, si tengo un poco de cera que en la temperatura ambiente es un sólido y la caliento, ¿tendría acaso un material nuevo? Porque definimos que la cera es cera porque tiene estas propiedades, este olor, esta consistencia. Dice, pero si la caliento y se vuelve líquida, deja de ser cera y se convierte en otra cosa. Y bueno, es una pregunta que para su tiempo era muy válida porque no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Si dejaba de ser cera y se convertía en otra cosa, puesto que sus propiedades eran diferentes. Ahora sabemos que solo estaba en un estado de agregación diferente. Y bueno, recordando un poco de sus clases de química, pues sabemos que los átomos son, por decirlo así, elementos puros, como el hidrógeno, por ejemplo, que es el átomo más sencillo, que es solamente un electrón y un neutrón aquí en medio. Y bueno, originalmente los átomos son eléctricamente neutros y todo eso. Después los átomos pueden formar compuestos. Vamos a ponerlo aquí en la flechita. Compuestos, es decir, que pueden enlazarse con otros átomos y formar pues materiales un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es un compuesto puro, está formada por H2O. O sea que es un oxígeno y dos hidrógenos. La molécula del agua es algo así como un Mickey Mouse. Aquí están los hidrógenos, que son átomos pequeños, y el oxígeno, que es un átomo de mayor peso, con más electrones, con más neutrones. Y con los compuestos podemos también jugar con ellos y formar mezclas. Y la diferencia entre un compuesto y una mezcla, o entre un átomo, es que las mezclas las podemos dividir por métodos, o separar por métodos mecánicos, y un compuesto solo lo podríamos separar por métodos químicos. Necesitábamos hacer una reacción química para que otra vez tengamos por aparte oxígenos e hidrógenos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los átomos, pues durante mucho tiempo se consideraron elementos indivisibles de la materia, y ahora sabemos que tienen partículas subatómicas como los electrones, los protones, pero sí es muy difícil separar los átomos, ¿no? Tendríamos que realizar fisión nuclear para poder separarlos y necesitaríamos energías enormes, puesto que la energía que mantiene a los átomos unidos está también en una interacción muy grande. Que la diferencia entre, por ejemplo, un sólido y un líquido es aquello que llamamos su estado de agregación. ¿Qué significa esto? La forma en que están organizadas las moléculas dentro del material. Por ejemplo, en un sólido
las moléculas están muy cerca unas de otras y más importante que el hecho de que estén muy cercas, hay una gran energía de adhesión entre ellas. Entonces es muy difícil que uno aplique deformaciones en un sólido o que podamos hacer cortes en un sólido porque la fuerza de adhesión entre las moléculas es muy fuerte. En cambio, por ejemplo, en un líquido las fuerzas son un poco menos fuertes y en un gas pues podemos incluso decir que las moléculas no interaccionan una con otra porque están muy alejadas y la fuerza entre ellas es muy débil también. Entonces, esa es la definición desde el punto de vista molecular y las definiciones con las que casi siempre uno está acostumbrado a trabajar, es decir, por ejemplo, que un sólido sí tiene volumen y forma bien definidos. Eso también es gracias a la fuerza que hay entre sus moléculas y a su ordenación en algunas veces, ¿no? En el caso de un líquido, pues las moléculas están un poco más alejadas, entonces un líquido no tiene una forma bien definida, y aunque sí un volumen bien definido, y en el caso de los gases, pues no tienen ni siquiera volumen ni forma definida. Uno puede poner la misma cantidad de gas dentro de un balón de fútbol, por ejemplo, y si de repente lo abrimos y estamos dentro de una habitación, pues todo ese gas va a escapar hacia toda la habitación, o sea, va a adquirir el volumen de la habitación que lo contiene, ¿no? Y la forma también. Entonces en el caso de los sólidos distinguimos entre dos tipos de sólidos. A unos son a los que les llamamos sólidos cristalinos, que reciben este nombre porque su estructura está muy ordenada, tiene una organización muy precisa. Un ejemplo de esto es el caso del grafito, que es como el material del que está hecho los lápices con los que escribimos, que tiene un arreglo hexagonal. En cada uno de estos vértices hay un carbono y forman hexágonos, forman estas estructuras. Entonces, en este tipo de cristales o de sólidos cristalinos, a veces su configuración es hexagonal, a veces es cúbica, hay diferentes tipos de arreglos que pueden formar. Otro ejemplo así muy cotidiano es el de la sal, como la sal de mesa, que es cloruro de sodio. Ahí vamos a tener un átomo de cloro y un átomo de sodio, y junto va a haber otro, ¿dónde está así, no? Cloro, sodio, y después otra vez cloro, y así etcétera. Este compuesto forma estructuras de tipo cúbico. Y por otro lado tenemos a los sólidos amorfos, que sí, macroscópicamente los vemos tal vez con mucha estructura, pero desde el punto de vista microscópico sus moléculas están un poco desordenadas. Si bien hay mucha fuerza de adhesión entre ellas, no tienen el mismo orden que estas, ¿no? Entonces entre ellas está, por ejemplo, el vidrio. Así que es un error decirle cristal al vidrio, porque el vidrio es más bien un sólido amorfo, sus moléculas no tienen este orden. Por ejemplo, los plásticos, plástico, como una pelota de goma con las que estamos acostumbrados a jugar, está hecha por la mayoría de plásticos, son unas estructuras que en química llaman polímeros, que son cadenas así de muchos átomos, ¿no? De un compuesto que se repite muchas veces, y entonces algo como una pelota de goma sería como un enredijo de esas cadenitas, y gracias a ese enredijo es que tienen pues esa estructura elástica, ¿no? Esa propiedad. Vidrio, plástico, hay materiales un poco más complejos como el hielo, que no podemos decir aún bien si es un sólido amorfo, porque parece tener regiones muy cristalinas, pero también parece tener regiones desordenadas. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los sólidos, dos tipos de sólidos que nosotros podemos distinguir. En cuanto a líquidos, ya les mencioné
esa definición de que un líquido tiene volumen pero no tiene forma definida. Algo importante que sería bueno decir de los líquidos es que tanto líquidos como gases forman parte de una clasificación más amplia que llamamos fluidos, que son todos aquellos materiales en los que sus moléculas pueden deslizarse unas sobre otras. Entonces todos estos materiales se pueden estudiar con la misma matemática o muy similar. Son de hecho los materiales que yo pensaría que es más difícil de estudiar, porque en los sólidos gracias al gran orden que tienen las moléculas, pues uno puede hacer algunas idealizaciones y es relativamente fácil. En los gases también se pueden hacer idealizaciones, pero en los líquidos pues no podemos suponer que las moléculas estén muy alejadas, tampoco podemos suponer que estén muy ordenadas, entonces son algo difícil obtener soluciones a las ecuaciones de los fluidos. El estado gaseoso, también ya dijimos esa propiedad que tienen de ocupar todo el volumen que tenga disponible. Algunas veces podemos incluso suponer que las moléculas están tan alejadas que no hay ninguna interacción entre ellas. Entre el estado gaseoso hay un caso muy especial que llamamos plasma, que es un gas, pero es un gas donde algunos de sus átomos han ganado o han perdido electrones. Si ustedes recuerdan de las clases de química, pues tenemos, por ejemplo, átomos donde hay, bueno, no voy a citar en ningún átomo en particular, supongamos un átomo que tiene 2 electrones, me parece que podría ser helio, así que si tiene 2 electrones, tiene que tener 2 protones aquí, y de tal manera que como los electrones son negativos y los protones positivos, con la misma carga pero positivos, entonces la carga eléctrica total del átomo es neutra. Siempre los átomos tienen esa propiedad. Pero en un gas ionizado sucede que algunos de esos átomos han perdido un electrón. Supongamos que quitamos este electrón. Entonces la carga ya no es neutra, ya tiene está un poco cargada hacia lo positivo, digamos. Se convierte en un átomo positivo, en un ion positivo. Vamos a ponerlo más aquí. Y puede haber otro átomo junto donde ese electrón que se perdió de aquí lo ganó. Entonces ese otro átomo va a tener una carga negativa. Y en general pues vamos a decir que es un gas ionizado porque algunos átomos perdieron electrones y otros ganaron electrones. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos un gas a muy alta temperatura. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas del gas empiezan a moverse, a agitarse con mayor violencia y eventualmente van a chocar entre ellas. Necesita ser una temperatura muy alta, tal que el choque entre ellas sea tan grande que saque a los electrones de sus órbitas y empiece a formar un gas ionizado. Esto sucede, por ejemplo, cuando observamos fuego, lo que estamos observando es un plasma, es el gas de alrededor que se está ionizando. Cuando cae, por ejemplo, un trueno en una tormenta, también el aire que está justo alrededor de la descarga eléctrica se ioniza, así que también parte de lo que vemos es eso, el gas ionizado. Otro ejemplo muy bonito es el de las estrellas. Las estrellas, digamos en su juventud, están formadas principalmente de hidrógeno, que es el elemento más ligero de todos, es solamente un electrón y un protón. Pero bueno, ahí es una lucha entre la fuerza de gravedad y la fuerza de presión, que es la que mantiene a la estrella estable, en un tamaño estable. Pero dentro de la estrella, pues debido a esa lucha se forman diferentes reacciones químicas, ¿no? Reacciones nucleares en realidad. Entonces se van formando átomos cada vez más pesados, por eso es que son reacciones nucleares, porque a partir de un átomo digamos de hidrógeno,
que tiene solo un protón y un electrón. Se puede agregar otro protón y otro electrón, algo así, de manera que tengamos helio, ¿no? Entonces, al ocurrir esas reacciones, va a haber siempre átomos que tengan exceso de electrones o que les falten electrones. Entonces ya no van a ser neutros y se podría decir que toda la estrella es una nube de plasma. En parte es por eso el brillo que nosotros vemos de las estrellas, por esos procesos que están ocurriendo ahí, que se llaman de fusión nuclear. Y bueno, por ahí les comento también en la teoría que las estrellas son la fábrica de todos los átomos que nos rodean. Todas las estrellas fabrican a partir de helio, empiezan a fabricar átomos más pesados. Así que todos los materiales que nosotros observamos y los átomos de los que nosotros estamos hechos tuvieron que haber sido fabricados alguna vez en una estrella. Bueno, ese es en cuanto al gas ionizado. Por ahí también les di un temita de cómo podemos pasar de un estado de agregación a otro. Lo voy a poner aquí. Bueno, ya abreviado, cómo pasar de un estado de agregación a otro. Y bueno, hay, de acuerdo a la termodinámica, dos mecanismos que podríamos llevar a cabo. Uno es que aumentemos o disminuyamos la temperatura de un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barra de mantequilla que a temperatura ambiente, bueno, que dentro del refrigerador es un sólido suave, nosotros la sacamos del refrigerador, se va a empezar a hacer líquido, va a ser como un aceite. Entonces ahí lo que hicimos fue aplicar un cambio de temperatura, la pusimos a una temperatura más alta. Finalmente, si esa misma mantequilla la ponemos en un sartén, como cuando hacemos hot cakes, vemos que parte de eso se evapora. Entonces ahí le estamos aumentando aún más su temperatura y la estamos convirtiendo en gas. Entonces una forma es cambiar la temperatura. Y otra forma es mediante cambios de presión. No sé si se han fijado, por ejemplo, en los cilindros de gas, cuando compramos un tanque de gas para la cocina. A pesar de que al dejarlo escapar está en estado gaseoso, dentro del cilindro se escucha un líquido, y eso es porque está a una presión grande. También por eso es peligroso que un gas tenga fugas, ¿no? Porque está a alta presión. Entonces siempre, si nosotros comprimimos un gas, lo podemos volver líquido. Así que otra forma de realizar esto es mediante cambios de presión. Y bueno, parece que hasta aquí llega esta parte de teoría. Hay cosas también que me gustaría que ustedes sepan, de que no todo el panorama que tenemos de la física actual es algo que ya esté terminado y que no haga falta más hacer nada. Más bien hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, eso que les comentaba de los sólidos amorfos, como el vidrio. También las piedras que salen de los volcanes son sólidos amorfos. Bueno, adquieren esa estructura porque pasan por un proceso térmico o termodinámico muy rápido. Normalmente nosotros, para entender esos procesos, suponemos que son procesos que ocurren muy lento, y entonces eso encaja bien con las ecuaciones y todo es bonito. Pero en el caso, por ejemplo, de las piedras que salen, por ejemplo, de los volcanes, del magma, esas se pasan por un enfriamiento muy rápido, pasan de una temperatura muy alta a una temperatura ambiente, y al enfriarse muy rápido quedan atrapadas en ese estado.
ocurre eso. El vidrio también, así es como se hace el vidrio, se hace a partir de arena, que la calientan muchísimo y después la enfrían de forma repentina, y eso hace que adquiera las formas, incluso que pueden controlar la forma que va a tener, ¿no? Pero sí son procesos que apenas se están entendiendo, no hay muchos modelos hasta ahora matemáticos que describan eso, ¿no? Otra cosa en lo que actualmente se hace mucha ingeniería y mucha investigación es en los llamados fluidos complejos, que son materiales que no son exactamente un líquido y tampoco un sólido, como es el caso de, bueno, aquí usé de ejemplo un slime. Bueno, son algo divertidos, que este tipo de materiales, si nosotros le hacemos una deformación lenta, se comporta como un líquido, o casi un líquido, fluyen casi como un líquido, ¿no? Y si nosotros hacemos deformaciones rápidas, se comportan como un sólido, es decir, incluso hay algunos slime que hasta rebotan como si fuera una pelota, ¿no? Pero eso solo cuando hacemos una deformación rápida. Y eso es porque las moléculas entre sí tienen diferentes tiempos de relajación, diferentes tiempos para que, por decirlo así, reaccionen y vuelvan a adquirir su forma original, ¿no? Entonces los químicos juegan mucho con esa propiedad y hacen muchos materiales de ese tipo, como la catsup, que cuando la aplastamos en el recipiente queremos que fluya, pero ya una vez que esté ahí sobre nuestras papas queremos que sea más o menos un sólido, ¿no? La pasta de dientes lo mismo, cuando la exprimimos en el tubo queremos que sea algo líquida, pero ya una vez estando en el cepillo, pues incluso la podemos poner de cabeza y no se cae, también es un fluido complejo. La pintura, que también igual cuando la aplicamos es un líquido, pero ya una vez estando en la pared no queremos que escurra, así que también es otro ejemplo en el que los ingenieros, sobre todo ingenieros químicos, trabajan en esos temas. Y pues les platico siempre de esos temas por si alguien tiene interés en alguna carrera de ese tipo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la parte de teoría, es poquito, y ya estaremos viendo ejemplos en luego posterior.